Hola, mi nombre es Cristian Pintos, soy abogado y en esta oportunidad vamos a hablar brevemente sobre la audiencia preliminar. Aviso de antemano que este video está dirigido a personas que se están acercando a la materia y no a especialistas en derecho procesal. Antes de comenzar, conviene tener a mano el Código General del Proceso, que se puede conseguir también en Google o en la página del INPO. Cada vez que vayamos a estudiar algo de derecho procesal o que veamos un video de derecho procesal, que leamos un artículo de derecho procesal o que veamos una sentencia, tenemos que tener a mano el CGP e ir a buscar y leer los artículos de los cuales se habla. También interpretar si lo que estamos leyendo es lo que dice en el artículo, en el video, en la sentencia, porque ese es un buen ejercicio también para asimilar los conceptos. Comencemos entonces. Cuando hablamos de audiencia preliminar, hablamos de aquellas dos instancias previstas en el proceso ordinario. El proceso ordinario está establecido en los artículos 337 y siguientes del Código General del Proceso. Pero a grandes rasgos, podemos decir que es aquel que comienza primero con una conciliación, después con una demanda, después con un traslado al demandado y después el demandado puede asumir algunas actitudes como pueden ser la de contestar, la de oponer excepciones previas, la de asumir actitud expectativa, la de no comparecer, etc. Después el juez va a convocar audiencia preliminar, se va a producir la prueba y si queda alguna prueba por producir va a aparecer entonces la audiencia complementaria. Después la eventual audiencia de alegatos, que si bien no está previsto como una audiencia, es la recepción de los alegatos y después el dictado de una sentencia definitiva. Y ahí culminaría la primera instancia. Después se puede interponer el recurso de apelación y después más adelante casación, pero eso ya es otra vía recursiva. Entonces, la audiencia preliminar es una de las dos instancias de las cuales hablamos, que lo que significa es que las partes van a reunirse con el juez. Entonces, la audiencia quiere decir que las partes se reúnen con el juez. Al respecto, la audiencia preliminar está regulada en los artículos 340 y 341 del Código General del Proceso. ¿Qué podemos decir como detalles relevantes a tener en cuenta? Primero que nada, si recuerdan el video sobre los principios del derecho procesal, dijimos que los principios, tenerlos en la cabeza, nos sirve para comprender lo que está pasando y para guiar nuestro razonamiento. Es así entonces que en la audiencia preliminar se van a manifestar algunos principios del derecho procesal civil, como son, por ejemplo, el principio dispositivo, ya que se va a intentar por parte del juez llegar a una conciliación intraprocesal y las partes, en virtud de este principio dispositivo, que Gabriel Valentín lo llamaba el principio de iniciativa de parte, las partes pueden disponer de sus derechos. Entonces pueden culminar ahí el proceso, si quieren, mediante una transacción, esa conciliación, digamos, ese acuerdo que arriben ahí las partes por iniciativa propia, va a homologarse y eso va a tener eficacia. Homologarse quiere decir que se va a aceptar, se va a agregar al expediente y eso va a tener eficacia de cosa juzgada y va a finalizar ahí el proceso. También hay otros principios del derecho procesal que se manifiestan en esta oportunidad, como el principio de inmediación, que quiere decir que aquellas instancias que sí lo requieran o aquellas ocasiones en las cuales se va a producir prueba, tiene que estar presente el juez. Por otro lado, tenemos otro principio íntimamente relacionado con el anterior, que es el principio de dirección. El juez es el que va a ir llevando adelante la audiencia, el que va a ir marcando las etapas. Entonces, todo va a ser guiado por el juez. Además tenemos otro principio como el de preclusión. Por ejemplo, la audiencia va a ir pasando por determinadas etapas y una vez que termina una etapa precluye, caduca mi facultad de poder ejercer, de poder efectuar ese acto procesal. Por ejemplo, si se fijó el objeto del proceso y no me opuse, no recurrí, entonces no voy a poder modificar el objeto del proceso una vez que culminó la audiencia preliminar o una vez que el juez ha dictado sentencia definitiva, porque ya tuve una instancia procesal prevista a tales efectos y no la utilicé. Como detalles generales a tener en cuenta, a la audiencia preliminar tiene que comparecer las partes de forma presencial.
salvo que tuvieran una causa justificada, debidamente asistidas por su abogado. Los abogados no son las partes. Entonces, ¿qué pasa si la parte comparece, pero lo hace sin su abogado? La audiencia ahí se va a seguir adelante, pero no se van a aplicar las consecuencias más severas establecidas en el artículo 340. Pero ¿qué pasa si la parte no comparece personalmente y no justifica debidamente esa incomparecencia? Bueno, ahí vamos a tener dos cuestiones. Si quien incomparece o si quien no comparece es el actor, entonces se lo tiene por desistido de su pretensión. Vean qué severa que es la solución, ya que no quiere decir que se tiene la demanda por no presentada, sino que se lo tiene por desistido de su pretensión. Esto quiere decir que no va a poder plantear nuevamente esa misma pretensión. Por otro lado, si quien no comparece es el demandado, ahí tenemos la solución del 340.3 del CGP, que dice que se va a cumplir con las etapas 1 y 6 del artículo 341, esto es, se va a ratificar la parte compareciente de su escrito y además se va a proceder a fijar el objeto del proceso y de la prueba. Y además, el tribunal deberá tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo aquello que no haya sido probado de manera contraria, salvo que se trate de cuestiones indisponibles como vimos en videos anteriores. Entonces tenemos que estar atentos porque a la audiencia preliminar tiene que ir la parte actora, tiene que comparecer personalmente, también tiene que comparecer la parte demandada personalmente y tenemos que estar atentos a las consecuencias. El juez tiene que aplicar las consecuencias previstas en este artículo, sin embargo puede que no suceda y que tengamos que pedirlo, pero en realidad es una consecuencia legal prevista en el CGP. Ahora pasemos a las etapas de la audiencia preliminar. Lo primero que está previsto en el artículo 341.1 es ratificación de la demanda y de la contestación y en su caso de la reconvención y de la contestación a la misma, así como la contestación a las excepciones previas, pudiéndose aclarar sus extremos si resultaren oscuros o imprecisos a juicio del tribunal o de las partes. Entonces, lo primero que va a suceder cuando pasemos a la audiencia, cuando nos sentemos frente al juez y frente al demandado, el juez nos va a preguntar, las partes se ratifican de sus escritos y ahí quiere decir si damos el ok, hablando un poco llano, si damos el ok, si estamos de acuerdo con nuestra demanda. Si queremos aclarar algún punto que haya quedado oscuro, que haya alguna expresión que no se haya entendido a nuestro juicio en la demanda, y atendiendo al principio de colaboración, además que rige el proceso civil, podemos hacerlo en esa instancia, podemos decir que vamos a aclarar tal punto de la demanda, siempre y cuando eso no signifique modificar la demanda, ya que eso está previsto para algunas pretensiones de carácter social en el artículo 350 del CGP. Entonces, si es para aclarar algún extremo oscuro o alguna palabra que no se entienda, podemos utilizar acá, en esta instancia, la ratificación de la demanda o la aclaración de algún término que haya quedado un poco que no se entienda, pero siempre y cuando eso no signifique una modificación de la demanda. No podemos introducir un hecho, al menos en esta oportunidad del numeral 1 del artículo 341. Si queremos introducir un hecho nuevo, ahora vamos a ir a la etapa correspondiente. Entonces, la etapa correspondiente para alegar un hecho nuevo es la del numeral 2, que dice: alegación de hechos nuevos conforme a lo dispuesto en el artículo 121.2 y proposición de nuevos medios de prueba que a juicio del tribunal refieran a hechos nuevos o a hechos mencionados por la contraparte al contestar la demanda o la reconvención o a rectificaciones hechas en la propia audiencia. Con posterioridad a este momento no podrán alegarse hechos nuevos anteriores a la audiencia preliminar. Entonces, fíjense que posterior a esta oportunidad dice que no se pueden alegar hechos nuevos anteriores a la audiencia preliminar. Así que esta es la última oportunidad que tenemos para alegar un hecho nuevo y, consecuentemente, en la solicitud de un medio de prueba referente a ese hecho nuevo a probar. Recuerden que cada vez que nosotros alegamos un hecho o que lo afirmamos, tenemos también la carga de la prueba. Punto siguiente, entonces, alegamos el hecho nuevo o no lo alegamos, pasamos a la siguiente etapa, que es la tentativa de conciliación que deberá realizar el tribunal respecto de todos o alguno de los puntos controvertidos. Entonces, ahí el juez va a preguntar, bueno,
llegaron a algún acuerdo, estuvieron hablando, qué les parece, y ahí puede ser en algunas ocasiones en las cuales las partes antes de entrar a la audiencia hayan hablado y hayan manejado un acuerdo y en ese entonces lo presenten. Si esto no es así, entonces se va a pasar a la siguiente etapa, la cual es la recepción de la prueba sobre las excepciones en la situación extraordinaria de entender el tribunal que existe algún hecho a probar, en cuyo caso se recibirán exclusivamente las pruebas solicitadas en el escrito en que se hubieran opuesto o contestado las excepciones y las que el tribunal ordenara de oficio. Ustedes recuerden que si el demandado, además, al asumir alguna actitud, opone excepciones, ahí se deben de dar traslado a esas excepciones previas y ahí el actor debe contestarlas. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene el juez para resolver esas excepciones? Es acá en la audiencia, en la cual además se va a recibir la prueba sobre las excepciones previas. Y además, en el artículo siguiente y en la siguiente etapa, va a tener que dictar sentencia en lo que se conoce como el despacho saneador. ¿Qué dice? La etapa 5. Dictado de sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso para resolver los problemas planteados por las excepciones procesales propuestas o las nulidades denunciadas o las que el tribunal hubiere advertido y decidir a petición de parte de oficio todas las cuestiones que obstaren a la decisión de mérito, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando ésta sea definible al comienzo del litigio. El tribunal podrá prorrogar la audiencia a los efectos de lo dispuesto en el numeral 4, pero en la siguiente oportunidad deberá recibirse la totalidad de la prueba y pronunciarse la sentencia interlocutoria. La audiencia podrá prorrogarse por un plazo no mayor a 10 días para la formulación de los fundamentos de la sentencia. También se podrá prorrogar la audiencia por plazo no mayor de 15 días para pronunciar sentencia con sus fundamentos. Entonces, vamos a ubicarnos nuevamente. La audiencia preliminar, dijimos que tenemos la ratificación de los escritos, además la siguiente etapa, la alegación de hechos nuevos, además la siguiente etapa, tentativa de conciliación, además la siguiente etapa, la recepción de pruebas sobre las excepciones y además la siguiente etapa, la del dictado de sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso, o sea, el despacho saneador es una sentencia interlocutoria. En fin, como última etapa de la audiencia preliminar tenemos la prevista por el numeral 6 del artículo 341 del CGP, que dice: fijación del objeto del proceso y de la prueba, pronunciamiento sobre los medios de prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueren inadmisibles, manifiestamente innecesarios, manifiestamente inconducentes y manifiestamente impertinentes, disponiéndose la ordenación y diligenciamiento de los que correspondan, declaración del allanamiento parcial, si lo hubiere, recepción de los que fuere posible diligenciar en la propia audiencia y fijación de la audiencia complementaria para el diligenciamiento de los restantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, acordándose lo necesario para que en ocasión de esa audiencia complementaria se diligencien totalmente las pruebas que no se hubieran recibido en la audiencia preliminar. Entonces, la última etapa es la fijación del objeto del proceso y de la prueba. Ahí el tribunal, el juez va a decir, bueno, entonces fijo el objeto del proceso. Ustedes recuerden que durante la audiencia se va redactando un acta. Entonces, las sentencias que se vayan dictando en audiencia se van a insertar dentro de esa acta. Entonces ahí el juez va a fijar el objeto del proceso, preguntándole a los abogados si están de acuerdo con que el objeto del proceso sea, por ejemplo, determinar si corresponde la condena al pago de daño emergente y consecuentemente va a fijar el objeto de la prueba, al cual ya lo vimos en otro video. Además, va a ser la calificación de la admisibilidad de los medios de prueba, que también ya lo vimos en otro video anterior, en el cual hablamos de las etapas de la prueba. Entonces ahí va a tener que hacer una calificación liminar o primaria sobre los medios de prueba que propusieron las partes. Consecuentemente se va a comenzar a producir la prueba. Esto es, va a empezar a decir o va a empezar a dictar sentencia el juez diciendo que se tengan por admitidos la prueba documental de tal y tal. Y ahí tenemos que estar atentos a los efectos de oponernos o recurrir a la prueba que no querramos que se admita. Consecuentemente se va a continuar así con los otros medios de prueba. La prueba testimonial también, si lo hubiere, también se va a ordenar para que se haga la prueba, por ejemplo, la prueba pericial, etcétera, y todo eso va a quedar después en la audiencia complementaria y finalmente
Si es que toda la prueba no se pudo diligenciar, ahí se va a fijar una fecha de la audiencia complementaria en la cual ahí sí se va a terminar de recibir toda la prueba, se van a presentar los alegatos o se va a alegar, el CGP establece un plazo de 10 minutos o si no, se puede prorrogar debido a la complejidad del asunto para hacerlo en otro momento y ahí culminará con una sentencia definitiva. Bueno, esto fue la audiencia preliminar. Después el resto de las audiencias son, digamos, con menos detalles, como por ejemplo la audiencia en el proceso extraordinario también tiene menos particularidades, ya que mucha actividad se hace antes de la audiencia. También la audiencia única en el proceso laboral y así en todas las demás audiencias tienen menos formalidades, pero básicamente consisten en estas etapas. Esto fue todo, quedo a su disposición y hasta la próxima.